Buenos días, jóvenes. Continuaremos con el curso. El día de hoy vamos a ver lo que se denomina núcleo e imagen. Núcleo e imagen. Antes de empezar lo que es el núcleo e imagen, vamos a ver lo siguiente. Hemos visto que tenemos nosotros una aplicación que va a pertenecer a un espacio lineal que nos lleva del espacio B al espacio B tilde. Entonces, aquí nosotros tenemos esta aplicación lineal. Nosotros vamos a decir lo siguiente. A este espacio se le suele llamar dominio. Ustedes tienen una función y todos los valores que puede tomar X normalmente pertenece a un espacio. Si hablamos de campo numérico, digamos a los reales, este es el dominio. Por ejemplo, tenemos que este f de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, en este caso, el x no pertenece a todos los reales, sino el x pertenece al intervalo que está entre menos 1 y 1. Si estamos hablando de los reales, y esto es el dominio. De forma análoga, nosotros hablamos de dominio acá. A este espacio es el dominio de la aplicación y a esto se le va a llamar codominio. En funciones habitualmente nosotros lo denominamos rango. También podemos utilizar el nombre de rango. El término codominio está asociado un poco al hecho de que como nosotros por lo general vamos a trabajar con aplicaciones que son biyectivas, entonces este se puede volver en dominio y este se puede volver en codominio. Un poco por ahí viene la denominación. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos, digamos, este es B y por acá tenemos este B tilde. Entonces, vuelvo a repetir, dominio y codominio. Si nosotros tenemos aquí una subregión U y aplicamos esta misma aplicación phi, vamos a tener de este lado también un subconjunto. ¿Está bien? Llamémosle U tilde. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente aquí. Si U es un subespacio de B, entonces phi de U es un subespacio de B tilde. ¿Está bien? Es un espacio de B tilde. Nosotros, por lo general, al codominio, teniendo en cuenta que este es el dominio, le denominamos imagen. ¿Está bien? Este es el espacio al cual nosotros llegamos después de realizar alguna aplicación. Nosotros le vamos a llamar imagen de la aplicación. ¿Está bien? Imagen de la aplicación. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Simplemente estoy viendo conceptos. Profe, al codominio se le llama imagen de la aplicación. Así es. Todo. Todo. Vale. ¿Está bien? A todo esto se le llama imagen. Imagen. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Bien, vamos a ver un pequeño teorema acá. Sea que nosotros tenemos phi que pertenece a este
espacio B, B tilde, y una base E, que va a ser igual a un E1, E2, hasta E sub n, base en el espacio B. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener que la imagen de phi va a ser igual, voy a ponerlo así, al espacio lineal generado o al envolvente lineal de el aplicar, ¿está bien? El usar esta aplicación sobre los vectores de la base. ¿Esto, jóvenes, está claro? Entonces, ya, no lo vamos a demostrar porque en las clases pasadas ya hemos demostrado de que si este es un sistema linealmente independiente, este sistema también es linealmente independiente. ¿Está claro? Entonces, y que vamos a tener de que la dimensión de esto va a ser igual a la dimensión del espacio, por lo tanto, estos elementos nos pueden formar una base de este espacio. Si nos forman una base, entonces su envolvente lineal, su span lineal, nos van a generar todo este espacio. Entonces, se denomina imagen a este espacio generado por estos resultados de usar la aplicación sobre los vectores de la base. Digamos que este es el teorema 1 el día de hoy. Veamos otro teorema. Digamos sea, de nuevo tenemos nuestra aplicación que pertenece a este espacio de aplicaciones. ¿Está bien? Vamos a tener también de que E y F son bases en B y B tilde respectivamente. ¿Está claro? Es decir, E es base en B, F es base en B'. ¿Está bien? A ver, aquí tenemos, vamos a poner así, eso inicialmente, sea de que tenemos nosotros la siguiente aplicación, o la siguiente transformación o cambio de bases, E hacia F. ¿Está bien? Tenemos esa aplicación. Vamos a decir que esa aplicación está representada por una matriz A. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Disculpen. Entonces, esto para un vector B que pertenece a B tilde, tal que B es igual a F, Y. Acuérdense, F es el vector, son la base, y este es el vector columna de las coordenadas. En este caso, se cumple lo siguiente, de que B definitivamente pertenece a la imagen de phi, no es posible que no pertenezca. Si, solo si, Y pertenece, aquí vamos a ponerlo de la siguiente forma, al espacio lineal generado. A ver, ¿cómo lo ponemos esto?
vamos a ponerlo así, por los elementos de la matriz A, y vamos a ponerle I1, A, I2, A, IN. Cuando nos referimos a esto, jóvenes, nos referimos a lo siguiente. Tenemos esta matriz, ¿está bien? Queda igual a 1, 2, A, 1, 3, A, 1N y todo lo demás. Aquí tenemos el AI1, AI2, bueno, aquí es 1, 2, AIN. Entonces, nosotros podemos considerar de que estos son elementos de una base. Estos son elementos de una base. ¿Está claro? Entonces, estos Y tienen que ser un múltiplo o una combinación lineal de estos elementos. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión de acá. Vamos a ver dentro de un momento una aplicación para que esto quede más o menos claro. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Bien. Esto nos permite a nosotros una pequeña consecuencia. De que, dado que esto está asociado con la matriz, estos son elementos de esta matriz, ¿está claro? Entonces, la dimensión de este espacio debe coincidir con el rango, es decir, la cantidad máxima de valores linealmente independientes de estos elementos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente, que la dimensión de la imagen del operador phi es igual al rango de la matriz A, que es la matriz asociada a la aplicación. Eso también nos da una consecuencia importante, o en todo caso, esta consecuencia también viene del hecho que el rango de una matriz no depende de la elección de las bases en los espacios B y B tilde. Entonces, el rango de esta matriz es invariante con respecto a esa elección. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿puede explicar mejor esa consecuencia? ¿Por qué se da? A ver, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, digamos de que tenemos B, que es un espacio vectorial de dimensión 3, y tenemos B tilde, que es de espacio 2. Entonces, la matriz de cambio, o la matriz de esta aplicación, vamos a llamar phi, y a la matriz de ahora en adelante le vamos a llamar así, A sub phi. ¿Está claro? La matriz de esta aplicación lo que hace es lo siguiente. Yo tengo un vector, ¿está bien? Yo tengo un vector. A ver, ¿cómo ponerlo aquí? A ver, digamos que tengo un vector A, B y C, y esto me va a transformar en un vector D y E. ¿Está claro? D y E. Entonces, yo voy a tener lo siguiente, de que voy a multiplicar, digamos, este es B1 y este es B2. Voy a ponerle así tilde. B2 va a ser igual a phi B1. Entonces, aquí esto, nosotros vamos a tener que esta matriz a phi va a ser una matriz que va a tener aquí A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3 y nada más.
y nada más. Eso es lo único que va a tener. Es una matriz de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicarlo por un vector columna que tiene 3 dimensiones, pero me va a dar un vector que tiene 2. Entonces, dígame, ¿el rango de esta matriz cuál es? El rango de esta matriz, en este caso particular, es 2. Es 2. No va a ser 3. Debe ser 2. Así es. Y la dimensión de que es la imagen, ¿cuánto es? 2. Entonces, de esa forma es, o sea, en eso consiste esto. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, esto es, jóvenes, en las condiciones... Profesor, sí, dígame. ¿no sería menor igual? Porque puede ser que, por ejemplo, pongo vectores nulos en ambos lados, o sea, 0,0,0, y el resultado es 0,0, pues sí, tendría rango 0. A ver. Veamos con lo que sigue. Lo que sigue de repente aclara un poco la pregunta que acabas de mencionar. ¿Está bien? Vale. Vamos a ver. El siguiente concepto que vamos a ver hoy es el concepto de núcleo. Núcleo de una aplicación. ¿Está bien? Primero vamos a nosotros a probar que al realizar una aplicación lineal, la imagen de un subespacio es un subespacio. Entonces, para eso vamos a ver una pequeña proposición. Entonces vamos a decir que están dados, o está dada, una aplicación phi que pertenece a nuestro espacio de todas las aplicaciones lineales, y vamos a tener nosotros lo siguiente, un u tilde que es menor o igual a b tilde. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a escribirlo de esta forma. Para todo vector A que pertenece a B, tal que phi de A pertenece a U tilde, que es menor o igual a B. Esto es a lo que te referías, ¿correcto? Es decir, de que debe ser menor o igual a a B, sí, menor o igual a B. Nosotros tenemos lo siguiente. Este es un conjunto en el cual tenemos todos los A tales que su imagen no pertenecen a todo B tilde, sino pertenecen solamente a un subconjunto de B tilde. Entonces, este conjunto, ¿está bien? O nos va a formar un subespacio de B. Nos va a formar un espacio de B. Vamos a ver la prueba de esta proposición. Hagamos de que U es igual a este conjunto de todos los vectores A tales que A de phi, phi de A, pertenecen a este U tilde. Y vamos a probar las condiciones de linealidad. Y probemos los criterios de linealidad. Es decir, son criterio 1 y 2, ¿se acuerdan? L1 y L2 le habíamos puesto. Entonces, sea A y B
vectores arbitrarios de U. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Phi de A pertenece a U tilde y phi de B pertenece también a U tilde. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Phi de A más phi de B por la condición de linealidad de este operador phi. Esto debe pertenecer también a U tilde. ¿Por qué? Porque la suma de A más B, ya que es lineal, también pertenece a U. En consecuencia, A más B también pertenece, su aplicación también pertenece a U tilde. ¿Está bien? Aquí. Es decir, tenemos que phi de A más B pertenece a U tilde. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos de que A más B pertenece a U. Hemos demostrado la primera condición de linealidad. Voy a ponerla así, L1. Ahora, para comprobar L2, se comprueba de forma análoga. Tenemos nosotros lo mismo, estas mismas condiciones. Entonces, phi de lambda A, esto es igual a lambda de phi A, y esto pertenece a U tilde. Entonces, nosotros vamos a tener que lambda de A pertenece a U. Con esto hemos demostrado, jóvenes, de que se forma un subespacio. Es decir, para todo A que pertenece a un subespacio de B, su imagen va a pertenecer a un subespacio de B'. ¿Está bien? Entonces, aquí viene la definición. Se denomina núcleo de una aplicación lineal phi que pertenece al espacio de todas las aplicaciones lineales al conjunto. Y vamos a tener el conjunto de todos los vectores A que pertenecen a B. Es decir, el núcleo es un subconjunto o es un subespacio del dominio. ¿Está claro? Tal es que cuando uso la aplicación sobre estos vectores, obtengo el vector nulo. Es decir, el conjunto de todos los vectores del dominio a los cuales, una vez que sobre ellos actúa la aplicación, nos dan el vector nulo, se denomina núcleo. Y a esto se le suele denotar como kernel en inglés, de phi. Esa es la notación que se utiliza. Entonces, esto es el núcleo. Nosotros podemos decir de que el núcleo de phi es así se le llama también preimagen. A esto se le llama imagen y a esto preimagen se le suele llamar también. La preimagen completa, del espacio nulo.
Esto, jóvenes, esta definición, ¿está bien? Esta definición viene asociada con esta proposición. Aquí hay una proposición más. Que nos dice lo siguiente. Proposición 2. Si tenemos que phi, que pertenece a este espacio de todas las aplicaciones lineales, entonces su núcleo es menor o igual al espacio preimagen o al dominio. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Esto es un caso particular de acá. Entonces tenemos la imagen es todo el conjunto de llegada. ¿Está claro? Todo el conjunto de llegada. Nosotros, en nuestra definición original, estamos considerando que todo el conjunto de partida, o sea, teníamos que tomamos todos los elementos de este espacio, que es el conjunto de partida, y podíamos llegar a todos los elementos de este espacio, que es el conjunto de llegada. Eso sí es que la aplicación era biyectiva, sobre todo. ¿Está bien? Ahora, si tomamos un pequeño subconjunto de toda la preimagen, vamos a obtener un subconjunto de toda la imagen. Ahora, en este mismo esquema, nosotros tenemos por aquí el elemento nulo. ¿Está bien? Un solo elemento. Y vamos a tener por acá todo un conjunto que al aplicarle al usar sobre ellas esta aplicación, cualquier elemento de aquí nos da el elemento nulo. Entonces, esto que está acá es lo que es el núcleo de la aplicación. Todos aquellos vectores sobre los cuales al usar la aplicación nos da el elemento nulo de la imagen. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta ahí? Profesor, en la parte que dice U, no, profesor, en el anterior, en la parte que dice U y el U' son subespacios, ¿verdad? Así es. Necesariamente son subespacios, necesariamente. Sí. Porque estamos usando ese phi, ¿verdad, profesor? Uh-huh. Porque es aplicable entre espacios, ¿verdad? Por eso que también se aplica ahí. Claro. Necesariamente subespacio. Son bases subespacios. Uh-huh. Gracias. En general, podríamos decir inicialmente que son subconjuntos, está claro, pero se demuestra, al menos para el núcleo y la imagen, que esos subconjuntos son subespacios. ¿Está bien? Se demuestra que esos subconjuntos son subespacios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta. Entonces, siempre que el conjunto de partida el espacio de partida y el espacio de llegada tengan la misma dimensión, el núcleo será un conjunto unitario. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Está bien? Sí. Y sí hay esa relación, es decir, si el conjunto de partida y el conjunto de llegada tienen la misma dimensión, entonces significa que son isomorfos, ¿está claro? Estamos hablando de un isomorfismo normalmente, y si es un isomorfismo, entonces vamos a tener de que si phi de A es igual a 0, entonces A es igual a 0. Eso es lo que tú acabas de mencionar.
Si tienen alguna pregunta. Profesor, sí, una pregunta. A ver, dígame. Respecto a lo que se llamaría una aplicación y una función, con respecto, en este caso puede llamarse aplicación al conjunto B, ¿verdad? En el espacio. B sería una aplicación, o sea, el phi, una aplicación. Phi Sí, es el la conjunto aplicación. Y. Phi es la aplicación. B, digámoslo así, es el conjunto de todos los argumentos. Por eso le llamo dominio. O también se le conoce como preimagen. La aplicación es phi. La función es phi. ¿Es igual decir función que aplicación, profe? En términos de lo que implica y lo que significa, podríamos decir que sí. ¿Está claro? En términos concretos de qué es lo que representa, no. Porque normalmente nosotros asociamos función cuando se está aplicando sobre algo que pertenece sobre un campo numérico, llámese los reales. Si nosotros tenemos una función que se aplica sobre una función, a esto se le conoce como funcional. Entonces, en algunos aspectos es más conveniente llamarle funcional. Solo si es que esto podemos expresarlo como una función. Ahora, si esto actúa sobre algún objeto geométrico o algún objeto abstracto, por ejemplo, tenemos algo que actúa sobre un objeto, le voy a llamar así, de esta forma, lo denoto así, entonces, y esto nos da un sí, a esto se le suele llamar operador. Porque tengo algo que opera sobre esto y nos da esto que está aquí. Un ejemplo físico de operador, por ejemplo, vendría a ser lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un circuito electrónico y tienen aquí una entrada. Entonces le dan corriente de alguna forma y de este lado ustedes conectan, digamos, un voltímetro. Entonces, ustedes aquí le pueden dar una entrada que es, digamos, una señal de corriente alterna y aquí miden las salidas. Entonces, tienen ustedes una señal de entrada que le voy a llamar phi y tengo una señal o un resultado de salida que le llamo psi. Entonces, este instrumento que le voy a llamar A, lo que hace es que cuando le aplico este instrumento a esta señal de entrada, obtengo como resultado la señal de salida. Entonces, esto es un aparato que está operando sobre estos objetos, sobre estas señales, y por eso a esta representación matemática se le suele llamar operador. Entonces, aplicación es un concepto mucho más amplio que función, funcional, operador, transformación. Todo eso está inmerso dentro del concepto de aplicación. ¿Está claro? Lo específico que obtenemos ya va a depender del problema o del área de la matemática o la física en la cual estemos trabajando. No sé si esta explicación les ha aclarado un poco el concepto. Sí, profesor, aunque sea algo me aclaró. Gracias. Más adelante ya seguro entenderé mejor. Más adelante vamos a aclarar mejor los términos. Habitualmente yo no hacía esta parte de aplicación previamente. Es más, simplemente iba de una vez con los conceptos ya específicos. Esta vez he querido probar primero hacer algunos conceptos generales, que son aplicaciones, para después ver sus aplicaciones en, digámoslo así, tipos de funciones específicas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien. Vamos a ver una tercera proposición
que nos dice lo siguiente. La aplicación. Phi, que pertenece a nuestro espacio de aplicaciones, es inyectiva si y solo si su núcleo es igual al elemento vacío. Si y solo si es el elemento vacío. Vamos a ver la prueba. Vamos primero con la parte del sí. Vamos a decir, sea que el vector A pertenece al núcleo de la aplicación. Eso significa de que cuando nosotros empleamos la aplicación sobre el vector A, obtenemos como resultado el elemento nulo. ¿Está bien? Pero también se cumple que si uso esa aplicación sobre el elemento nulo, obtengo como resultado el elemento nulo. A ver, jóvenes, para diferenciar le voy a poner nulo, así tilde, que es el nulo del espacio imagen. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí estamos el sí y solo sí. Estamos diciendo, aquí vamos a decir, por lo tanto, dado que phi es inyectiva, entonces A tiene que ser igual al elemento nulo del espacio B. Entonces estamos comprobando que si es inyectiva, entonces A es el elemento nulo. ¿Está claro? A es el elemento nulo. Aquí nos está diciendo lo siguiente, que el núcleo es el elemento nulo, es decir, el único elemento que nos da como resultado de aplicar la imagen, o sea, usar la aplicación sobre A es y nos da el elemento nulo, el único elemento es el elemento nulo. Bien, vamos a probar el otro sentido. Para probar el otro sentido, nosotros decimos, sea que nosotros tenemos que phi de A es igual a phi de B. Entonces, phi de A menos B va a ser igual al elemento nulo de este otro espacio. Dado que, por definición, el núcleo de phi es igual al elemento nulo, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. De que A menos B tiene que ser igual al elemento nulo. Por lo tanto, esto implica de que A es igual a B y nosotros acabamos de ver de que si phi de A es igual a phi de B, entonces A es igual a B. En consecuencia, es inyectiva. Entonces nosotros tenemos que si la aplicación es inyectiva, entonces el núcleo es solamente el elemento nulo. Solamente el elemento nulo. ¿Alguna pregunta ahí? Creo que esto responde un poco a la pregunta que hubo anteriormente.
Veamos un teorema. El teorema 3, que nos dice lo siguiente. Sea nuestra aplicación que pertenece a nuestro espacio de todas las aplicaciones lineales de B a B tilde, y vamos a tener E y F, que son bases en B y B tilde respectivamente. Además vamos a decir sea. Vamos a colocarlo de esta forma, como lo hemos colocado hace un momento. Esta aplicación, ¿está bien?, de E a F, y lo vamos a denotar así como la matriz a su phi. ¿Está bien? Es decir, tenemos, esta es la aplicación que nos lleva de la base E a la base F. De la base E a la base F. Entonces, para el vector A que pertenece a B tilde, se cumple lo siguiente, de que aquí vamos a tener A es igual a la base multiplicado por sus coordenadas. ¿Está bien? Para este vector se cumple que A pertenece al núcleo de phi si y solo si A por X nos da una matriz 0. En este caso estamos hablando de un producto de matrices. ¿Está bien? Igual lo voy a poner así. Bien, aquí nosotros nos es suficiente con poner la definición de núcleo. ¿Dónde está? Un momento. Esta definición de núcleo en esta expresión. ¿Está claro? Esta expresión. Entonces, aquí vamos a ver más que todo una consecuencia. Dejo para que ustedes analicen y lo comprueben. Una consecuencia importante es lo siguiente. En las condiciones del problema, es decir, tenemos dos espacios con sus dos bases y esta matriz, y esa matriz y esa aplicación, se cumple lo siguiente, que la dimensión del núcleo de phi es igual a n, que es la dimensión del espacio B, menos el rango de A. Menos el rango de A. Y de aquí viene un teorema que es muy importante. Profesor, Sí, dígame. en el teorema 3 puso para el vector A que pertenece a B', ¿está bien? A ver, un momentito. Un momento, a ver. No, En la segunda línea que puso para el vector A que pertenece a B. A ver. Está bien, no, porque si pertenece al núcleo, el núcleo pertenece a B. Tienes razón, me había equivocado. ¿Está bien? Bien, entonces continuemos. Vamos a ver este teorema 4, que nos dice lo siguiente. Entonces sí. A se expresa como f de x, o sea, f por x, o sería e por x. Porque f es la base de B'. A ver. Déjame ver.
He mezclado las bases, tienes razón. X, gracias. Bien. Veamos este teorema. Este teorema es bastante importante. Sea nuestra aplicación siempre dentro del mismo espacio de aplicaciones. Y vamos a decir nosotros lo siguiente, que la dimensión de nuestro espacio de partida es igual a n finito. ¿Está claro? N finito. Entonces, se cumple lo siguiente, que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a n. ¿Está bien? Es igual a n. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen siempre es igual a ¿qué? A la dimensión del espacio. Tengan en cuenta, fíjense de aquí nada más. La dimensión, el rango de esta matriz no es otra cosa que la dimensión de la imagen. Si pasa al otro lado, tenemos que n es igual a esto. ¿Está bien? Nosotros podemos considerar de que este teorema es una consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo anteriormente. A estos temas de dimensión y rango vamos a volver más adelante, cuando veamos el tema de transformaciones y operadores. ¿Está claro? Transformaciones y operadores. Jóvenes, hasta el momento, ¿esto está claro? Profe, una pregunta. Sí, dígame. En algunos textos la dimensión del Kerr también le llaman nulidad, ¿cierto? Algo así. Nulidad. Sí encontraron, pero la nulidad tiene otro concepto. Dejémoslo un poquito más adelante, ¿está claro? ¿No? Hay algo más asociado a la nulidad, ahorita que me lo hace recordar, no me acuerdo ahorita bien, pero no es exactamente el núcleo. No es exactamente el núcleo. Entonces, a ver. Bien, a ver, déjenme ver algo, jóvenes, disculpen. Bien. ¿Cómo estamos? Ya. Hasta ahí lo dejamos el tema de lo que son las aplicaciones lineales, jóvenes. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿Siria? No, está bien, dijo. Ah, ya, ok. Ahí lo dejamos, que simplemente lo he puesto como un marco de referencia para poder nosotros trabajar el resto de conceptos y poder simplemente rescatar algunos puntos de aquí y poder aplicarlos más adelante. Entonces, vamos a ver otro tema que es muy, muy importante, que ya tiene que ser es un tema específico. Formas lineales. Este es el nombre con el cual yo prefiero trabajar. Ustedes lo van a encontrar también como funcionales lineales. Ese es el otro término con el cual se encuentra en literatura. ¿Está bien? Entonces, el tema es el siguiente. Cuando hemos hablado de aplicaciones, nosotros hemos dicho, tenemos un espacio y sobre ese espacio actúa algo a lo cual denominamos aplicación y nos da como resultado otro espacio. Entonces, las formas lineales son un subconjunto de las aplicaciones que tiene cierta característica específica. ¿Está claro? Vamos a ver definición 1. Sea que
a cada vector X que pertenece a un espacio lineal B, se le pone en correspondencia con un número, es decir, un elemento del campo numérico sobre el cual está definido este espacio. Un número al cual vamos a denominarlo f de x. Es decir, se define la aplicación f de b en K. Jóvenes, esta es la notación que estamos utilizando para los campos numéricos. ¿Está bien? Entonces tenemos nosotros esto. Se pone en correspondencia. Luego, la función f de x se denomina forma lineal o funcional lineal, si se cumple las siguientes propiedades, las siguientes condiciones. Bueno, las siguientes condiciones, que son las condiciones de linealidad. 1, que f de x más y es igual a f de x más f de y. 2, f de un alfa x es igual a alfa f de x. Aquí tenemos de que x y y pertenecen a nuestro espacio lineal y el alfa pertenece a nuestro campo numérico. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos, esta es la definición de forma lineal. Es una aplicación de un espacio lineal sobre otro espacio de dimensión 1. ¿Está claro? Este se considera un espacio de dimensión 1. Bien, estas dos definiciones se pueden unir, o esas dos condiciones se pueden unir en una sola. El momento que ustedes les pidan comprobar que esta es una forma lineal, ustedes pueden decir lo siguiente: alfa de x más beta de y es igual a alfa de f de x más beta de f de y. Estos jóvenes, para todo x y y que pertenecen a nuestro espacio y alfa y beta que pertenecen al campo numérico. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a la definición? Bien, el valor que toma, si el espacio es real, es decir, si K es los reales, el valor es real. Si esto es complejo, el valor es complejo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Profesor, Sí, dígame. cuando se define un espacio vectorial se define sobre un campo, y cuando se aplica esa funcional de ese espacio a el campo K, tienen que ser el mismo campo sobre el que está definido el espacio vectorial. Es el mismo campo. Gracias. Es el mismo campo. ¿Está bien? Todo sobre el mismo campo numérico.
No, si fuese un campo, si K fuese complejo, a ver, si K es igual a C, nosotros tenemos que es un espacio de dimensión 1, es decir, vamos a tener, digamos, que f de x va a ser igual a un alfa más y beta. Estos jóvenes pertenecen a los complejos y esto es un espacio de dimensión 1. ¿Está claro? Que tenga dos elementos, alfa y beta, no significa que esto tenga dimensión 2, si es que es a eso a lo que va la pregunta. ¿Está claro? El espacio de dimensión 1 de los números complejos es un plano, por ejemplo, este plano. Este plano, donde aquí tengo los, digamos, el eje real, y aquí tengo el eje imaginario, este plano es un espacio lineal complejo de dimensión 1. ¿Eso está entendido? ¿A eso se refería la pregunta, jóvenes, que hay en el chat? Ok, muy bien. Entonces, porque lo que pasa es que en el chat dice un subespacio de dimensión 1. No, este es el espacio de dimensión, subespacio de dimensión 1 complejo, que si lo equiparamos con los reales, es un espacio de dimensión 2. Pero yo no puedo hablar de una comparación en forma específica entre los reales y los complejos. ¿Está bien? Entre los reales y los complejos. De esa forma. Bien. A ver, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Sea el espacio B, ¿está bien? Sea el espacio B finito de dimensión n. Vamos a decir que puede ser real o puede ser complejo. ¿Está bien? Y una base E. Y tenemos una base E. Entonces, nosotros vamos a tener para f de x, donde este x pertenece a este espacio, se va a cumplir lo siguiente. En primer lugar, x es igual a un xy por ei. Entonces, nosotros vamos a tener que f, cuando actúa sobre x, es igual a f que actúa xy e y. Usando la linealidad de la forma lineal, estos son números, son coeficientes. Por lo tanto, tengo xy f de ei. A continuación, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Definimos o nombramos, podríamos también decirlo, estos f de ei como un ci que pertenecen a nuestro campo numérico. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que nuestro funcional lineal o nuestra forma lineal se puede escribir de la siguiente forma, como ci xy, que es igual a c1 x1 más c2 x2 más, y así sucesivamente, a cn xn. Entonces, esta es la representación en coordenadas
de la forma lineal. Representación en coordenadas de la forma lineal. Podemos también escribirlo en términos de matrices. ¿Está bien? Entonces, si hablamos matricialmente, nosotros sabemos lo siguiente, que este X está formado por los X1, X2 hasta Xn. Vamos a decir, introducir una matriz C que va a ser esto C1, C2 hasta C sub n. Es decir, esta es una matriz columna y estos C los vamos a escribir como una matriz fila. Entonces, nosotros vamos a tener de que el f de x se puede escribir como el producto de esta matriz columna por esta matriz fila. Jóvenes, en ese orden. ¿Está claro? Esta es la representación matricial. ¿Tienen aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Veamos un par de ejemplos. 1. En el espacio B sub n, esto nos está representando un espacio de dimensión n, se puede definir un conjunto de coeficientes. Vamos a decir C sub i. Y en base a ellos definimos la forma lineal f de x igual a los C sub i xi. Por ejemplo, digamos de que en B sub 3 nosotros vamos a tener esto C sub i, que va a ser el conjunto 1, 2 y 3. Entonces, vamos a tener que el f de x va a ser igual. Voy a poner aquí también lo siguiente, de que x va a ser igual a un x1, x2, x3, y esto pertenece al B sub 3. Entonces, el fx vamos a poder ponerlo nosotros de la siguiente forma. Voy a hacerlo en extenso. Este es c, i, xi. Esto es igual a c1, x1 más c2, x2 más c3, x3. ¿Y esto qué cosa es? Esto es igual a x1 más 2x2 más 3x3. Jóvenes, esta es una forma lineal. Acabamos de definir una forma lineal solamente de definir estos números. ¿Está claro? Y podemos hallar nosotros lo siguiente, sea nuestro vector x igual a 3, 4, 5. Entonces, este f de x, definido de esta manera, va a ser igual a 3 más 2 veces 4 más 3 veces 5, lo cual nos da 26. Nos da 26. ¿Quedó claro? Entonces, tengo que para un vector dado, al momento que yo le aplico la forma lineal, obtengo un número. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Disculpe. Sí, dígame. No necesariamente tiene que ser un número, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿El resultado? El resultado, sí. El resultado es un número, siempre. Ya.
Por eso es que es forma lineal y por eso es que nosotros tenemos del espacio hacia el campo numérico. El campo numérico son números. ¿Está bien? Eso es lo importante. Jóvenes, quiero que quede algo de claro. Si nosotros tenemos una aplicación sobre un vector, vamos a tener dos tipos de resultados en forma ya concreta. Una de ellos es, vamos a tener un número, es decir, algo que es sobre el campo numérico, o vamos a tener un vector de cualquier otro espacio. Entonces, estamos trabajando con estos, las aplicaciones que nos dan como resultado números. Después vamos a trabajar las aplicaciones que nos dan resultados vectores. ¿Está claro? Esa va a ser la división que vamos a hacer ya de los ejemplos específicos. Bien. Profesor, Sí, dígame. la manera como definimos C está relacionada con cómo mostramos la base, ¿no? Claro, esto está en una base específica. ¿Bien? Está en una base específica. En otra base estos C van a cambiar. ¿Está bien? Simplemente estoy dando un ejemplo. He tratado de darle valores, todo, para que nos salga un número y veamos bien cómo se construye. El hecho es el siguiente. Si tengo un espacio de dimensión n, construyo n, o sea, doy n valores a este CI. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que en una base dada, yo tengo que el f de E1 es igual a C1, el f de E2 es igual a C2 y el f de E3 es igual a C3. En principio, conociendo esto y algunas relaciones, nosotros en base a esto podríamos hallar cuál es la base en la cual estamos trabajando. ¿Está claro? Pero eso tal vez más adelante. Bien, veamos otro ejemplo de forma lineal. En los espacios siguientes, el espacio lineal formado por todos los polinomios de orden menor o igual a n, y también en el espacio lineal de todas las funciones continuas, voy a colocarlo de esta forma, digamos de 0 a 1 para poder tener un conjunto de todas las funciones continuas de 0 a 1, las siguientes expresiones son formas lineales. F igual a la integral desde 0 hasta 1, P sub n de t de dt, y F igual a la integral de 0 hasta 1, una función de t de dt. Entonces, la integral definida, ya sea en el espacio de polinomios o en el espacio de funciones, es una forma lineal. Jóvenes, la suma de integrales es igual a la integral de la suma, y si multiplico por un escalar es igual que esté dentro o esté fuera. El escalar puede salir tanto en polinomios como en funciones. Entonces, se puede demostrar de que estas definiciones son formas lineales. ¿Está claro? Son formas lineales. La integral definida. ¿Está bien? La integral definida. Bien. Veamos lo siguiente. Vamos a ver ahora la transformación.
de los coeficientes, transformación de los coeficientes y de las matrices en forma correspondiente de las formas lineales al cambiar de base. Jóvenes, y aquí viene también un concepto importante, volviendo un poco a la conversación que hemos tenido antes. Yo defino la matriz de cambio de base y veo cómo se transforman los coeficientes según cómo cambia la base. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir, sean las bases E y E'. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos una forma lineal f de x que es igual a ci, xi en la base E, y tenemos que esa misma forma lineal puedo escribirla en otra base. Esta es un poco la pregunta que hicieron hace un momento. Es decir, este ejemplo lo he dado en una base. Si es en otra base, estos coeficientes van a cambiar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la relación que hay entre estos coeficientes cuando nosotros cambiamos de base? Sea P la matriz de cambio de base. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos de que el E I' es igual a P I prima E sub I. Entonces, esa es la matriz de cambio de base. Vamos a ver. Por definición, nosotros tenemos que el C I' es el aplicar la función lineal o la forma lineal sobre los vectores de la base E'. Esto es igual el aplicar esa forma lineal sobre, voy a reemplazar este valor, Pi y EI. Por la linealidad, porque estos son coeficientes, nosotros vamos a tener P y prima por F de EI. Y por definición, esto nos da P y prima C I. Entonces, nosotros ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que los coeficientes de la forma lineal, se transforman utilizando la misma matriz de cambio de base. ¿Está claro? Es decir, cuando transformaba coordenadas, usaba la matriz inversa. ¿Está bien? De cambio a la matriz de cambio de base. Ahora estoy utilizando la misma matriz de cambio de base. Por eso, como uso la misma, están variando con la misma matriz. Entonces, por eso aquí se les suele decir que son covariantes. ¿Está claro? Es decir, estos coeficientes de la forma lineal son covariantes con las bases. Varían de la misma forma. Más adelante vamos a ver a que estos elementos nos forman una suerte de coordenadas en un espacio especial y por eso es que vamos a llamarlo esto también coordenadas covariantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, este mismo resultado nosotros podemos tenerlo en forma matricial. En forma matricial vamos a tener nosotros lo siguiente. Sabemos que f de x es igual a c por x. Y vamos a tener aquí también que f de x es igual a c' por x'. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. De aquí hacemos c'
X' es igual a CX, este es igual a C, y aquí vamos a tener PX', y esto es igual a CP X'. Aquí nosotros tenemos, es decir, nosotros tenemos que C' es igual a CP. Aquí vamos a tener nosotros CX es igual a C', X' es igual a C', P a la menos 1 X, y esto es igual a C', P a la menos 1 X. Y esto no es otra cosa que esto mismo que está acá. ¿Está bien? Entonces de aquí nosotros tenemos que C' es igual a C por P y C es igual a C', P a la menos 1. Está variando con la misma ley. Y fíjense que también se multiplica de la misma manera. Es decir, primero están estos coeficientes y después la matriz. Caso contrario a lo que pasa con las coordenadas. ¿Está bien? Caso contrario a lo que pasa con las coordenadas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, Sí, dígame. ¿la matriz de cambio de base no debe multiplicarse por la derecha? Cuando son coordenadas, sí. Cuando son formas lineales, se multiplican igual que las bases. ¿Ve? La base. Aquí nosotros tenemos lo siguiente, de que E' es igual a E por P. Esta es la forma en que se multiplica cuando son bases. Cuando son coordenadas se multiplica de esta manera. Es decir, claro. nosotros tenemos cuando son coordenadas X' es igual a P a la menos 1 X. Cambie el orden. Sí, profe. Cuando son formas lineales es como si fuesen bases. Por eso varían con las bases, varían de forma covariante. ¿Está claro? Sí, profe. Las coordenadas varían en forma contraria a las bases, por eso estos son contravariantes. Tengan eso en cuenta porque esos términos covariantes y contravariantes los van a encontrar con cierta frecuencia más adelante. Entonces, nosotros vamos a tener que, dada una transformación de coordenadas, unos varían con las bases, entonces hay esos elementos a las cuales se les denomina covariantes porque varían con las bases. Hay otros elementos que varían contra las bases, por eso se les llama contravariantes. ¿Está bien? Muy bien, aquí quiero solamente hacer un pequeño punto más, pero para eso, disculpe, necesito un poco de espacio porque es un solo puntito que no quiero llevarlo a la otra pizarra. Así que vamos a ver lo siguiente. Bien, veamos. Nosotros tenemos que C y prima, X y prima, este es una forma lineal, ¿está claro? Es decir, esto es en una base X'. Esto es igual a lo siguiente. Este CI' es P, varía con las bases, ¿está claro? Es PI y prima CI. Multiplicado con esto, que es igual a P, vamos a ponerle I' J, XJ.
Entonces, ya una vez que lo he colocado así, estos son números y vamos a poder reagruparlos, reorganizarlos. ¿Qué significa? Que vamos a tener P, I y prima por P y prima J multiplicado con CI XJ. ¿Está bien? CI XJ. Por definición, estas matrices o estas transformaciones son inversas. Así que eso nos va a dar un delta de IJ multiplicado por CI XJ. El delta de IJ es igual a 1 si es que el I es igual a J y es 0 en cualquier otro caso. Entonces, esto es el CI XJ. ¿Esto qué significa, jóvenes? De que el valor de la forma lineal, que es lo que hemos venido utilizando acá, el valor de la forma lineal nos garantiza de que es invariante con respecto a las transformaciones de coordenadas. ¿Eso qué significa? En este ejemplo, por ejemplo, si nosotros cambiamos de base, el valor de aplicar la forma lineal, esta forma lineal definida por estos en esta base, sobre este vector en esta base, si cambiamos de base, vamos a obtener que el número que se obtiene siempre es el mismo. ¿Está claro? Eso significa que el valor de la forma lineal es invariante con respecto a las transformaciones de coordenadas o al cambio de base. Este es un resultado que es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, una consulta. Sí, dígame. La C y que están en la línea de verde, arriba, ahí, esos son escalares, ¿cierto? Son números, son coeficientes. Claro, y los que están ahí abajo en azul, esos ya son el resultado de aplicar la funcional a la base, ¿verdad? También son números. Que también son números, claro. Así es. Ay. También son números. Son números, pero que tienen una ley de variación. ¿Está claro? Eso lo vamos a aclarar más adelante. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta ahí? Profesor, E y E' son bases del conjunto de partida. Sí, del conjunto de partida. Ok, gracias. Porque el conjunto de llegar es un campo numérico. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Gracias.